Ya está con nosotros el día de hoy aquí a través de Supermanzana 21 el doctor Carlos Dotres. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, nuestro pediatra de cabecera. Y bueno, pues el día de hoy para platicar acerca de, pues bueno, los riesgos de salud en el adolescente, ¿no? Cuando el adolescente es adolescente, lo último que piensa es en la salud. Está más ocupado en otra cosa, ¿no? Bueno, el desarrollo humano tiene distintas etapas y cada una de esas etapas tiene su caracterización desde la fecundación. La etapa intrauterina, ya de eso hemos hablado aquí otras veces. La etapa del lactante, del preescolar. Hace un rato íbamos a hablar del autismo y todas las enfermedades alrededor del espectro autista. Es decir, todas estas cosas están relacionadas con el crecimiento y el desarrollo del individuo que no termina. Incluso hubo un tiempo en que los pediatras nos ocupábamos del niño hasta los 13 o 14 años y ya después nos desentendíamos de eso. Pero hay una etapa muy importante que es la adolescencia, que es esa etapa del desarrollo humano que va desde que termina la niñez hasta que empieza la adultez. Es decir, una etapa muy importante donde se suceden una serie de cambios físicos, intelectuales, emocionales, de todo tipo. Y además emergen un grupo de aspectos porque el joven ya se siente más libre, claro, más independiente, empieza a abordar sus propios criterios, empiezan contradicciones. Y por eso esta es una etapa que hay que atender muy bien. Ya decíamos, va desde aproximadamente los 10 a los 18 años, aunque se describe por la Organización Mundial de la Salud una etapa entre 19 y 24 años que es la juventud plena, que todavía es cuando realmente termina esa etapa del tránsito entre la niñez y la adolescencia. Es decir, que esa es la conceptualización del adolescente y sus características. Ahora, si partimos que estamos platicando de adolescencia y salud, tenemos que tener en cuenta el concepto de salud. También es no la ausencia de enfermedad, sino es el estado positivo y pleno desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista social. Es decir, que es un individuo que ya se está incorporando cada vez en la sociedad a través de la familia, a través de la escuela, a través de todas las instituciones, y que además no se puede perder el punto de vista de que igual que se venía educando como niño, hay que continuar esa dedicación como adolescente. Pero ya la familia, que juega un papel muy importante, pues tiene que también tener en cuenta que ha cambiado el comportamiento de ese individuo, que era un niño, pero que ya ahora está en el tránsito a la adultez. Hay que ser amigo del adolescente, no hay que ser enemigo del adolescente. Hay que instruir al adolescente, no hay que destruir al adolescente. Y hay que entender que el adolescente es eso, es un adolescente, es decir, es una persona que aún está en el proceso y que aún ni se puede cuidar solo ni debe de tomar sus propias decisiones, ¿no? Correcto, que se beneficia incluso de lo que veníamos haciendo. La educación de base, la que venía, es muy importante. También son muy importantes a la hora de la salud-enfermedad en esta etapa, las vacunas que se le pusieron al niño en la infancia, porque además las enfermedades del adolescente son sus problemas de salud y son los problemas de salud de las generaciones posteriores, porque hay que tener en cuenta que hay muchos trastornos en el adolescente que pueden repercutir no solamente en él y en su entorno, sino también en su descendencia. Es decir, por eso es tan importante atender muy bien desde todos los puntos de vista. Nosotros nos satisfacen aquellas sociedades donde se le dan las oportunidades a los adolescentes, a los jóvenes. Oportunidades para estudiar, oportunidades para trabajar, oportunidades para tener su futuro y para que se sientan útiles y para que su autoestima esté reconocida, lo cual es muy importante a la hora de los problemas de salud que se presentan. Hay 6 o 7 problemas que son los más importantes de salud en esta etapa. En primer lugar, te puedo decir que los estudios hechos por instituciones internacionales, en el 2015, por ejemplo, se habla de 3.000 adolescentes fallecidos al día por accidentes de tránsito. Se habla también del tema de la violencia en la adolescencia, las adicciones, el hábito de fumar, el alcohol, es decir, las drogas. Todas estas cosas inciden significativamente en la salud del adolescente. Claro.
problemas nutricionales, la bulimia, por ejemplo, en las hembras, el hecho de quererse estar estilo Barbie y producir el vómito y la desnutrición, eso afecta significativamente a la salud. Y el extremo también, y lo opuesto. El sobrepeso, la obesidad, la anemia, por eso hay que atender muy bien todos estos aspectos, desde el ejemplo que se da en casa hasta lo que debe hacerse, porque todo esto puede conducir a enfermedades metabólicas, como se ha dicho ya otras veces, diabetes, hipertensión arterial, etc. Hay que tener en cuenta también a esta edad el tema de las enfermedades de transmisión sexual, es decir, la educación sexual ya viene siendo muy importante, porque las enfermedades de transmisión sexual, estoy hablando del SIDA, que puede ser una enfermedad grave, y también las infecciones por el virus del papiloma humano. Y de pronto ya digo, hay que vacunar a los niños y a las niñas. Antiguamente se decía hembras nada más. No, el virus del papiloma humano, ya a partir de 10, 11 años, se vacunan las hembras y los varones para evitar una serie importante de enfermedades de transmisión sexual que van a conducir a cáncer. O sea, para detener ahí, para hacer una barrera. Para prevenir, exacto. Es una prevención, una vacuna es una prevención del cáncer de útero, del cáncer del pene, es decir, de algunas enfermedades graves que pueden llevar a la vida, a la muerte. También las enfermedades infecciosas, hay que seguir el esquema de vacunación en la adolescencia, contra el tétano, contra la hepatitis, contra un grupo de enfermedades que ya veníamos vacunando al niño y que si se despreocupan de eso, bueno, pues puede estar en riesgo de enfermarse. Y finalmente, no lo dejo para el final por menos importante, pero está el tema del embarazo en la adolescencia. Es decir, el embarazo en la adolescencia, el embarazo oculto, la falta de confianza, la falta de comunicación en la familia, las complicaciones que pueden traer el embarazo oculto y las muertes maternas que se pueden ver en adolescentes como consecuencia de esta situación. Es decir, que en general, cuando hablamos de adolescencia y salud, estamos hablando de un momento del desarrollo humano específicamente importante, porque estamos hablando del tránsito del individuo entre el niño y el adolescente, donde se forja su personalidad. Exacto, se está terminando de forjar muchas cosas. Y estos factores, doctor, son elementos que si los analizamos vienen por diferentes flancos, ¿no? Claro. O sea, no es un solo frente, no. Sino es los accidentes de tránsito, el esquema de las vacunas, el esquema de la nutrición, el esquema de la autoestima, en fin. La educación sexual. Es decir, yo creo que ahí los papás tenemos que estar muy pendientes como cuando eran pequeños, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los grandes errores de los papás es decir, bueno, pues ya él se cambia, ya se hace, ya está más para allá, y en realidad necesita una atención especial. Que sea autosuficiente no quiere decir que no necesite. Exacto. Y como yo le digo a mis hijos que tienen hijas adolescentes, háganse amigos de ellas. No es combatir con ellas, es hacerse amigos de ellas. Ella seleccionó ir a una universidad lejana, usted tiene que entonces conducir eso. No es el libertinaje, no es el atarlas, ya son jóvenes, no son niños, no son adultos. Tiene usted una gran tarea. Es un punto ahí. Pero no la familia sola, porque a veces infelizmente está el eslabón familia, escuela, amistades y sociedad. Si falla uno, es decir, esa cadena será más débil como el más débil de sus eslabones. Claro. Y entonces hay que tratar de que todo eso tenga un desarrollo armónico para que haya una calidad de vida y de salud del adolescente feliz. Así es. Y aquí entenderlo en el sentido de que estos son los riesgos, pero también en el sentido de la prevención y en el sentido de que podemos lograr cosas positivas, no es alarmarse. Absolutamente. Digo, porque podemos dar cifras de esto, ¿no? Y decir cuántos mueren por esto, cuántos mueren por lo otro. Claro. Pero bueno, no se trata de eso, sino se trata, mira, estos son los factores que pueden pueden alterar la salud de un adolescente. Exactamente. Doctor, pues sin duda alguna un tema muy interesante, como siempre le agradecemos su presencia y le recordamos que si usted tiene
alguna pregunta, algún comentario que hacer a alguno de nuestros invitados, lo puede hacer a través de las vías que ya conoce o en esta entrevista que también se pasa a través de las redes sociales y bueno, pues aquí estaremos muy atentos. Doctor, como siempre, un placer. El placer es mío. Gracias por acompañarnos esta mañana, esta tarde en Supermanzana 21. Aquí están apareciendo las redes sociales, así nos encuentra en Facebook, también nos encuentra en Twitter, en Instagram, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos.